Presentaciones para la Escuela Sabática del tercer trimestre de 2024. El libro de Marcos. Lección 7 para el 17 de agosto de 2024. Instruyendo a los discípulos. Primera parte. Marcos 8:34. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué será eso de resucitar de los muertos? Los discípulos podían entenderlo de la hija de Jairo, que había muerto, pero Jesús era el Mesías. No había venido a morir, sino a reinar. Estas palabras de Jesús debían tener un significado espiritual, pensaban. Algo así como nacer de nuevo. Los discípulos tenían un concepto claro de lo que debía hacer el Cristo. Eso hacía difícil para Jesús explicarles que eso no era así, que su misión era distinta, que no había venido a instituir un reino terrenal, que el camino a la gloria pasaba por la cruz. Veremos las enseñanzas de Jesús en dos fases, una instrucción básica y un conocimiento pleno. Luego veremos las enseñanzas de Jesús sobre el reino futuro y presente, el mayor en el reino y cómo entrar en el reino. Enseñanzas en dos fases. Instrucción básica. El hombre alzó los ojos y dijo: Veo gente. Parecen árboles que caminan. La sanación registrada en Marcos 8, 22 al 26 es la más extraña de las realizadas por Jesús. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. En una primera fase, el hombre es capaz de ver borrosamente. En la segunda fase, ve por fin con nitidez. Este milagro sirve como una parábola de la forma en la que Jesús iba a instruir a sus discípulos, preparándolos para que captasen lo mejor posible la realidad de su misión salvadora. En una primera fase, los discípulos habían llegado a la conclusión de que Jesús era el Cristo. Para asegurar esa verdad en su mente, Jesús los llevó a declararlo haciéndoles una pregunta indirecta y otra directa. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero ellos debían guardar silencio con respecto a esta declaración, pues todavía no habían comprendido todas sus implicaciones. Pero él les mandó que no dijesen de esto de él a ninguno. Conocimiento pleno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. En la segunda fase de su enseñanza, las palabras de Jesús fueron muy claras: rechazo, muerte y resurrección. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Pero algo estalló en la cabeza de Pedro. Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Marcos simplemente nos dice que Pedro le reconvino. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Es Mateo
quien nos dice las palabras exactas de Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Sin saberlo, Pedro estaba usando la misma táctica que usó Satanás en el desierto. La tentación del diablo consistió en ofrecerle a Jesús el mundo sin sacrificio. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Mas Jesús, al reprender a Pedro, dijo, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El camino fácil llevaba a Jesús a un reino terrenal. El difícil lo llevaba a alcanzar la salvación a nuestro favor. Y eso no era todo. Sus seguidores debían estar dispuestos a pisar el mismo camino, tomar la cruz y vivir o morir por el precioso don de la salvación, ayudando a otros a alcanzarla. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Enseñanzas sobre el reino. El reino futuro y presente. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Pedro, Jacobo y Juan no eran plenamente conscientes de estar vislumbrando en el monte el reino de gloria, una representación en miniatura de la segunda venida de Jesús. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Lo que sí tenían claro era que querían quedarse allí. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Pero en ese momento no percibían el verdadero significado de las palabras que Moisés y Elías hablaban con Jesús. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Para que los muertos en Cristo, representados por Moisés, y los fieles vivos de la última generación, representados por Elías, pudieran entrar en la gloria, Jesús debía morir en Jerusalén. Al bajar del monte, se evidenció el estado presente del reino. La falta de fe hacía peligrar su misma estructura. A los apóstoles les faltaba fe, y un padre desesperado había perdido la confianza. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él les adoraron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle.
Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Con fe todo es posible, pero si te falta la fe, clama como este padre. Creo, ayuda a mi incredulidad. El mayor en el reino. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Jesús comienza su camino de descenso a Jerusalén desde Cesarea, haciendo un alto en Capernaum. Aprovecha este tramo para instruir y preparar a sus discípulos. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros por el camino? Pero ellos, lejos de comprender lo que Jesús les quería enseñar, disputaban quién sería el mayor cuando Jesús se proclamase rey en Jerusalén. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Primera enseñanza que se desprende. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Tomando a un niño, escenificó la grandeza en el reino. Los primeros son los últimos, el mayor es el siervo, el más pequeño y humilde ha de ser tratado como si fuese Jesús mismo. Segunda enseñanza. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Todos tienen su parte que hacer, y nadie debe ser desechado cuando hace la obra de Dios, por pequeña que ésta sea. ¿Cómo entrar en el reino? Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Atarse una enorme piedra al cuello y echarse al mar, cortarse una mano, un pie o sacarse un ojo. Formas extrañas de salvarse, ¿no? Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tomamos estas palabras literalmente, como muchos lo hacen con la frase donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, tenemos que llegar a las siguientes conclusiones. Primero, los redimidos vivirán eternamente con un cuerpo mutilado. En segundo lugar, los malvados sufrirán eternamente, pero al menos su cuerpo estará entero. La enseñanza que se desprende de esta exageración es evidente. El pecado es tan terrible que debes huir de él inmediatamente. Abandonar el pecado es duro y cuesta sacrificio, pero el resultado vale la pena y nos proporciona paz, porque todos serán salados con fuego,
y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Todo leal y abnegado obrero de Dios tiene la disposición de gastar y ser gastado por causa de otros. Cristo dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Mediante esfuerzos fervientes y reflexivos para ayudar donde sea necesario, el verdadero cristiano muestra su amor a Dios y a sus prójimos. Quizá pierda su vida en el servicio, pero cuando venga Cristo para reunir sus joyas, la encontrará otra vez.